¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje, ¿correcto? Hoy día estamos 2 de junio del año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya hemos entrado a una segunda etapa, no del contagio por el coronavirus, sino una segunda etapa del curso de lenguaje. Estamos hablando del primer tema del segundo bimestre. Ya sabemos que esta clase está dirigida para los alumnos del primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que tú en tu cuaderno tienes que separar, hacer tu carátula y separar, ¿no es cierto? De alguna manera, los espacios en tu cuaderno para que coloques la carátula del segundo bimestre, y ese sería el primer tema. Correcto, ya hemos evaluado, ya ustedes han pasado por un proceso de evaluación y ya las notas, muchos me están escribiendo al WhatsApp que yo les envié. Por favor, les rogaría que no lo hagan porque ya las notas las tiene el coordinador, que ya se las va a hacer llegar oportunamente, ¿correcto? Así que ya habiendo aclarado ese aspecto, el día de hoy vamos a ver el uso de grafías tanto de la H, de la R y de la doble R. Ustedes saben que es importante la mención siguiente, que la letra H es una letra, ¿no es cierto?, que evidentemente en el alfabeto, está presente, pero que, fonéticamente no suena. Hay elementos que permiten el uso de la H en ciertas palabras y, por eso vamos a ver ciertos casos, y la R y la doble R que pueden tener la misma grafía, pero tienen diferentes sonidos de acuerdo al uso, ¿no? Y es por eso que el día de hoy vamos a ver ciertas aclaraciones del uso de estas letras evidentes, ¿no? Ahora, vamos a empezar primero por el uso de la H y también vamos a hacer algunos ejercicios que remarcan de alguna manera el uso de estos casos de esta grafía, ¿correcto? ¿Cuándo usamos la H, muchachos? Se usa la H en los siguientes casos. Primero vamos a usar la H cuando empieza por los diptongos IA, IE y UE. Profesor, ¿qué es un diptongo? Recuerda que un diptongo es aquel elemento o concurrencia vocálica que une una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada o dos vocales cerradas diferentes, ¿correcto? Profesor, ¿y esto por qué de alguna manera se da a conocer? Porque hay que recordar que la H, por un caso determinado de la concurrencia vocálica, es aquella letra que no impide la formación de la concurrencia. Por ejemplo, con IA vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la palabra, por ejemplo, la palabra hialino, ¿no?, que es básicamente como una especie de elemento que encontramos en el cuerpo. Por ejemplo, IE encontramos, por ejemplo, hielo. UE y encontramos ahí hueso, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que la H, por la condición importante, se agrega H en los diptongos IA, IE y UE, siempre y cuando éstas formen una palabra determinada, ¿correcto? Entendiendo que diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, sean vocales abiertas o sean vocales cerradas, ¿correcto? Es importante recordar eso. Solamente para recordar lo que estoy diciendo, las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la I y la U, ¿correcto? La combinación de estas me forman lo que voy a denominar posteriormente como la concurrencia vocálica. Es el primer caso del uso de la H. Ahora, ¿cuándo también usamos H, muchachos? Usamos H cuando las palabras empiezan con los prefijos hidro, helio, hecto, hexa, hepta, hetero, hemi y homo. Profesor, ¿y quiénes estudian los prefijos? La ciencia que se encarga del estudio de los prefijos, de los sufijos, tanto griegos como latinos, la ciencia es la que se denomina etimología. Para cada etimo hay un significado determinado y hay un empleo o un uso determinado. Por ejemplo, cuando hablo de hidro, hidro tiene por sentido o por significado agua.
Una palabra que utilice hidro, por ejemplo, sería hidrofobia. Profe, ¿qué cosa es la hidrofobia? El miedo al agua, ¿correcto? Hay un mito, ¿no es cierto?, que establece que los gatos tienen miedo al agua, ¿no? Porque por su condición evidente que los gatos, ellos se ¿cómo decir? Ellos se autohigienizan, ¿no es cierto? Ellos mismos se asean, ¿correcto? Y es por eso que este mito está allí, ¿no? La hidrofobia como tal. Helio, ¿qué significa helio? Helio no es otra cosa que sol. Por ejemplo, ¿no es cierto? Una palabra que utilice helio sería, por ejemplo, digamos, heliosfera, por ejemplo. Heliosfera. ¿Qué significa, profesor? Heliosfera significa capa que rodea al sol, ¿correcto? Ya sabes, heliosfera. Profe, ¿qué significa hecto? Hecto no es otra cosa que 100. Por ejemplo, si quiero medir de alguna manera una parcela de terreno, ya sé que tengo que hablar de la hectárea, ¿no es cierto? Hectárea, que no es otra cosa que la acumulación de 100 metros en uno mismo espacio, ¿no es cierto? Luego tenemos hexa, hexa que significa, por ejemplo, 6, ¿no? Por ejemplo, hexaedro. Profe, ¿qué significa hexaedro? Hexaedro no es otra cosa que una figura geométrica de 6 lados, ¿no? Hexaedro, ¿correcto? Hexaedro. Luego tenemos hepta. ¿Qué cosa es hepta? Hepta no es otra cosa que 7, ¿no? Por ejemplo, heptasílaba, por ejemplo, heptasílaba. ¿Qué significa, profesor, heptasílaba? Que tiene 7 sílabas, por si acaso. ¿Qué significa hétero? Hétero no es otra cosa que diferente, ¿correcto? Diferente. Una persona que piensa diferente sería, por ejemplo, una persona heterodoxa. O sea que de alguna manera que tiene mente abierta o que piensa de una manera, ¿no es cierto?, predispuesta. Emi, ¿qué significa emi? Emi no es otra cosa que medio. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes? Se llama, ¿qué cosa? Se llama el meridiano de Greenwich, que de alguna manera divide a la Tierra en dos planos, o sea, en dos hemisferios, ¿no es cierto? Ahí está. Hemisferio, ahí se aplica la palabra. Y por ejemplo, homo no es otra cosa que igual, también se le dice idéntico. Por ejemplo, una palabra como homo sería homogéneo. Homogéneo, así esperamos que la justicia sea, ¿no? Que sea homogénea o igualitaria para todos. Entonces, hemos visto dos casos en esta primera parte. El uso de la H en los casos de diptongo y el uso de la H en los casos de los prefijos con un significado determinado, ¿correcto? Y de la aplicación de estos prefijos en ciertas palabras, ¿no? Ahí es donde se aplica la H. Es importante recordar el uso de la H en estos casos, ¿no? Para que tengan en consideración que se escribe de esa manera. ¿Correcto, chicos? Ahora vamos al tercer caso del uso de la H, ¿no? ¿Cuándo usamos la H? Cuando las palabras comienzan por er, por on, por y por or. Por ejemplo, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, la disposición para hablar de sería, por ejemplo, hermano, por ejemplo, hermano, ahí está. Con or sería hormiga, por ejemplo, hormigón también, ¿no? Algunos dicen hormigón también, ¿no? Profesor, ¿qué es el hormigón? Es esa acumulación, ¿no es cierto?, de tierra que se utiliza para la construcción, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá también podemos colocar hermandad también, hermandad también. Por ejemplo, podría ser humita, ¿no es cierto?
Por ejemplo, puede ser humareda también, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, podría ser horror, por ejemplo, o también podría ser horrorizado, por ejemplo, ¿no? Es el tercer caso del uso de la H. Uso la H cuando comienza con R, con OR, con y con OR, ¿correcto? Eso es lo que hay que tener en consideración o en cuenta, ¿ya?